radicalización y la descolonización de nuestras sociedades. En esa apretada síntesis expone que las sociedades industriales están chocando con los límites biofísicos de la Tierra, lo que obliga a organizar la vida económica y social de otra manera. En el texto también pone de manifiesto el terrible dilema al que se enfrenta el capitalismo. Si el crecimiento se acelera, el deterioro ecológico erosiona los cimientos sobre los que se asienta la economía y la propia sociedad. Y si el crecimiento económico se ralentiza, se detiene o mengua, la devastación social se ceba en el desempleo y la pobreza. Salir de ese dilema implica cambiar de sistema, lo que implica a su vez modificar el modelo de producción y consumo y las relaciones sociales. No os perdáis, de verdad, este libro creo que va a ser historia y creo que es una buena advertencia para el futuro. Bien, tiene la palabra Carlos Taibo. Pues muchas gracias por vuestra invitación a compartir un rato en esta Facultad de Económicas Empresariales y muchas gracias a ti, Fernando, por estas palabras de presentación. Siempre que tengo que hablar del colapso que intuyo que se avecina, procuro dejar claro desde el principio que yo no estoy en condiciones de afirmar, sin margen para la duda, que se va a producir un colapso general del sistema que padecemos. Mi argumento es más prudente, se limita a señalar que ese colapso es probable, o si tengo que cargar las tintas, que es muy probable. Me parece muy significativo que muchos pronósticos relativos a la manifestación de datos poco halagüeños y que la volcaban en el año 2100 empiecen a anticiparla en el tiempo y hablen del 2060, del 2040 o del 2020 literalmente a la vuelta de la esquina. Me interesa llamaros la atención sobre el hecho de que el debate relativo a un eventual colapso del sistema no tiene ninguna presencia en nuestros medios de comunicación y tampoco la tiene, creo yo, en el discurso de nuestros responsables políticos, ni siquiera los teóricamente más abiertos y alternativos. Sí que está presente llamativamente, en cambio, en la literatura y en el cine, pero sospecho que esa presencia guarda mayor relación con un código vinculado con el ocio, con la distracción, con la diversión, que con la voluntad de articular al respecto un discurso genuinamente crítico. Siempre que hablo sobre el colapso, me gusta empezar rescatando dos brevísimas historias que creo tienen la virtud de situarnos en el meollo de lo que vais a escuchar a continuación. ¿Qué dice la primera de esas historias? Imaginaos que estáis en un puerto y tenéis que viajar a una isla tomando, claro, un barco. Imaginaos también que alguien os contase que en el viaje correspondiente el barco corre un 7% de posibilidades de naufragar. Parece que ninguna de las personas que estamos aquí subiríamos en ese buque, a menos, claro, que tuviésemos una necesidad inexorable de llegar con urgencia a la isla. Yo parto de la firme convicción de que el riesgo de un colapso general del sistema está muy por encima del 7%, y sin embargo, todos los días seguimos subiendo en el barco correspondiente. ¿Qué dice el segundo relato? Imaginaos de nuevo que mañana un centro de investigación de máximo prestigio anunciase sin margen para la duda que en el año 2072 un gigantesco meteorito va a chocar con el planeta Tierra. Parecería servida la conclusión de que pasado mañana el sistema de Naciones Unidas, los gobiernos de los diferentes estados, las Fuerzas Armadas, las universidades, los centros de investigación pondrían manos a la tarea de estudiar qué es lo que podemos hacer para evitar ese impacto o al menos para mitigar sus consecuencias más negativas. Me interesa subrayar que hay dos diferencias fundamentales entre lo que reza este relato que acabo de invocar y lo que vais a escuchar a continuación. La primera, a estas alturas, me parece que ya es obvia. Yo no estoy en condiciones de proponer una fecha para el colapso. No puedo decir, el colapso se va a verificar a finales del mes de abril del año 2049. Me interesa mucho más la segunda diferencia. El colapso al que me voy a referir
es el producto de la acción de la especie humana a través de un sistema preciso llamado capitalismo, frente al colapso que se deriva del impacto del meteorito, que cabe suponer que remite a lo que entenderemos que es fundamentalmente una catástrofe natural. Bueno, ¿cuál es la primera apreciación que quiero haceros? ¿Qué es el colapso? Me vais a permitir que os lea un puñado de elementos que forman parte inextricable del concepto correspondiente. Un golpe muy fuerte que trastoca muchas relaciones, la irreversibilidad del proceso correspondiente, profundas alteraciones en la satisfacción de las necesidades básicas, reducciones significativas en el tamaño de la población humana, una general pérdida de complejidad en todos los ámbitos, una creciente fragmentación y un retroceso de los flujos centralizadores, la desaparición de las instituciones previamente existentes y, en fin, la quiebra de las ideologías legitimadoras y de muchos de los mecanismos de comunicación del orden antecesor. Voy a intentar aislar 4 elementos presentes o implícitos en esta larguísima definición. ¿Cuál es el primero de ellos? El carácter irreversible del colapso, que es, al fin y al cabo, lo que permite distinguirlo de una mera crisis. Cuando hablamos de una crisis, damos por descontado que es posible regresar al escenario anterior. Cuando nos referimos al colapso, esta posibilidad, en cambio, no se hace valer. El segundo elemento importante asume la forma de una pregunta. ¿El colapso es un proceso o se trata, por el contrario, de un momento? En una primera lectura parecería evidente que estamos hablando de un proceso. Si nos estamos refiriendo a las consecuencias del cambio climático, sabemos que una de ellas, fundamental, es una subida paulatina, procesual, de la temperatura media del planeta. Si nos estamos refiriendo a los efectos del agotamiento del petróleo, sabemos de nuevo que ese agotamiento es paulatino, procesual. Debo recordaros, sin embargo, que la lógica del capitalismo contemporáneo es muy a menudo la del estallido de las burbujas especulativas, financieras o inmobiliarias. Intentemos salir de este entuerto. Me parece a mí que lo razonable es afirmar que el colapso es fundamentalmente un proceso que puede conducir, sin embargo, a un momento preciso a partir del cual ese proceso se haga irreversible. El tercer elemento importante es el relieve que corresponde atribuir al concepto de complejidad. Igual alguna de las personas que estáis aquí habéis tenido la oportunidad de leer un libro clásico, el de Jared Diamond, titulado Colapso. En esencia, es un estudio relativo a una docena de colapsos registrados en el pasado, qué sé yo, el Imperio Romano, el Imperio Bizantino, el Imperio Azteca, la Isla de Pascua. En todos esos procesos, Diamond atribuye un relieve central a la discusión sobre la complejidad, con el agregado de que solo en uno de ellos atribuye al sistema afectado capacidades reales de sortear los problemas correspondientes. Hablo del Imperio Bizantino. En esencia, la tesis principal nos dice que cuando las sociedades se van haciendo más complejas, para resolver muchos de sus problemas necesitan cantidades crecientes de energía en un momento en el que la energía llamativamente falta. Creo que esta tesis que acabo de expresar de manera muy rápida, simplificada y pedagógica está por detrás de todo lo que vais a escuchar a continuación. ¿Cuál es el cuarto y último elemento importante? Digo mal, importantísimo. La presencia de códigos valorativos tanto más delicados cuanto que no solemos ser conscientes de que están ahí. Y eso en 2 terrenos diferentes. El primero me obliga a recordar que cuando publiqué ese libro, Colapso, decidí incluir, también yo, un capítulo relativo a colapsos registrados en el pasado. Escarbando en la bibliografía correspondiente, descubrí con sorpresa, y no precisamente con agrado, que la mayoría de los historiadores que habían prestado atención a esos colapsos atribuían una condición negativa a 3 procesos comúnmente consecuencia del colapso
y que desde mi punto de vista tienen una condición fundamentalmente saludable. ¿En qué estoy pensando? En las ganancias en materia de autonomía local, en la reruralización y en la desjerarquización de todas las relaciones. Permitidme que lo repita. A los ojos de la mayoría de los historiadores del sistema, estos tres procesos tenían un carácter negativo cuando, desde mi punto de vista, son fundamentalmente saludables. ¿Cuál es la segunda dimensión de manifestación de esos códigos valorativos que mencionaba? Mientras escribía ese libro, con cierta frecuencia me asaltó la idea de que el concepto de colapso que manejamos en el norte rico tiene cierta dimensión etnocéntrica. Nosotras entendemos qué significa la palabra colapso porque damos por descontado que todavía no estamos en el colapso. De tal manera que comparamos el escenario presente con lo que puede ocurrir en el futuro. Explicar qué es el colapso a una niña nacida en la Franja de Gaza me parece extremadamente difícil. ¿Por qué? Porque no disfruta de esa posibilidad de la comparación. El colapso ha sido el escenario natural de su vida desde el momento inicial. Algo que me importa subrayar para llamaros la atención sobre la idea de que el colapso no es necesariamente algo que puede ocurrir en el futuro. Es la realidad presente para muchos seres humanos. ¿Cuál es la segunda observación que quiero haceros? Tiene sentido que me pregunte por las eventuales causas de un colapso general del sistema. En este caso, voy a proponer una respuesta que tiene una vocación fundamentalmente pedagógica y que menciona dos grandes causas acompañadas ciertamente de otras que aparentemente menores podrían oficiar, sin embargo, como elementos multiplicadores de las tensiones. Esas dos grandes causas son, la primera, el cambio climático, y la segunda, el agotamiento de todas las materias primas energéticas que hoy empleamos. ¿Qué es lo que me interesa contaros? Recordaros, más bien, sobre el cambio climático. Hay un consenso abrumador en el seno de la comunidad científica internacional en lo que hace a la idea de que es inevitable que la temperatura media del planeta suba al menos 2 grados por encima de los niveles propios de la era preindustrial. Cuando alcancemos ese momento, nadie sabe lo que viene después, pero en cualquier caso, nada saludable. Yo mismo, en el pasado, en alguna ocasión, me he dejado llevar por una tesis que hoy estimo tiene poco fundamento. En alguna ocasión dije, si mañana los gobiernos de los 200 estados existentes en el planeta se pusiesen de acuerdo y decidiesen reducir rápidamente a la nada las emisiones de CO2, podríamos esquivar las consecuencias más dramáticas del cambio climático y probablemente el propio colapso. ¿Cuál es el problema de esta tesis? El problema radica en el hecho de que da por descontado que el cambio climático es la consecuencia de lo que hemos hecho en los 20 o 30 últimos años, cuando con toda evidencia es el producto de la conducta de la especie humana en los 2 últimos siglos, al calor de la revolución industrial y probablemente en los 4 últimos milenios, de la mano de un proceso paulatino de modificación de nuestra relación con el hábitat natural. Lo digo de otra manera. Aunque mañana redujésemos a la nada las emisiones de CO2, los efectos de lo que hicimos en el pasado acabarían mal que bien por llegar igual. ¿Sabéis cuáles son algunas de las consecuencias principales del cambio climático? Un incremento general de las temperaturas, la subida del nivel del mar, el progresivo deshielo de los polos, la desaparición de muchas especies, la deforestación, la desertización, la manifestación, en fin, de problemas sin cuento en el despliegue de la agricultura y de la ganadería. Probablemente sabéis también que hay países como Canadá o Rusia en los cuales grupos de presión importantes afirman que el cambio climático está llamado a tener consecuencias saludables a través, ante todo, del incremento de la superficie agrícola útil. Me temo que el argumento es francamente desdeñable. El cambio climático es un proceso tan rápido y tan brutal que sus eventuales consecuencias saludables en determinadas regiones precisas
me parece que son literalmente marginales. ¿Qué es lo que me interesa recordaros en relación con el segundo gran factor, el agotamiento de las materias primas energéticas? Según una estimación, que admito que es controvertida, de no disponer del petróleo, del gas natural y del carbón, el 67% de los integrantes de la especie humana perecerían. Según la percepción de Antonio Turiel, que es el máximo experto español en el llamado pico del petróleo, el pico conjunto de las fuentes no renovables de energía, el petróleo, el gas natural y el carbón, se produjo el pasado año 2018. En lenguaje más llano, la producción inevitablemente se irá reduciendo y los precios en paralelo irán subiendo. Estoy dispuesto a aceptar que en este terreno es lícito imaginar una combinación de materias primas energéticas diferente de la que hoy estamos aplicando. Pero debo llamaros la atención sobre el hecho de que no se está trabajando materialmente en la introducción de esa nueva combinación que por sí sola reclamaría transformaciones radicales en la textura de nuestras sociedades, algo que me invita a concluir que también aquí estamos llegando tarde. Recordaréis que hace unos minutos señalé que junto a estos dos factores principales había otros que describí como secundarios, no sin sugerir que podían oficiar, sin embargo, como multiplicadores de las tensiones. ¿Cuáles son, en un recorrido muy rápido, esos otros factores? La crisis demográfica, que castiga en singular a determinadas regiones del planeta. Una delicadísima situación social, materializada en el hecho de que casi la mitad de la población del globo se ve obligada a malvivir con menos de $2 diarios en un escenario en el que lo suyo es que repunten el hambre y los problemas de acceso al agua en regiones enteras. El endurecimiento planetario en las condiciones del trabajo asalariado, materializado en salarios cada vez más bajos, jornadas laborales cada vez más prolongadas, derechos sociales que retroceden, precariedad que se expande por todas partes. En la extensión de las enfermedades, en forma de epidemias y de pandemias de difusión más fácil y rápida, de multiplicación de los cánceres y de las dolencias cardiovasculares o de extensión de la malaria, en un escenario invivible para las mujeres, que anuncia la ratificación de muchas de las reglas del juego propias de la sociedad patriarcal, en el efecto multiplicador de la crisis financiera, en forma de caotización, inestabilidad, pérdida de confianza e incertidumbre, en la proliferación de violencias varias, entre las cuales a buen seguro se contará la que asumirá la forma de genuinas guerras de rapiña asestadas por las grandes potencias del norte en busca de las materias primas que les faltan. O, en fin, y volveré sobre esto, en la idolatrización que siguen mereciendo la tecnología y el crecimiento económico. ¿Cuál es la tercera de mis observaciones? Tiene sentido que me pregunte por los rasgos propios de la sociedad que emergerá después del colapso, de la sociedad poscolapsista. Bien podéis intuir que responder a esta pregunta reclama dosis muy notables de especulación. No sabemos cuándo se va a producir el colapso, cuáles van a ser sus causas precisas, cuáles las reacciones que está llamado a provocar. Tampoco conocemos si será fundamentalmente un proceso o un momento. Tenemos derecho a concluir, en fin, que sus manifestaciones serán distintas según unas u otras regiones del planeta. De todas estas incógnitas que acabo de enunciar de manera rápida, solo me interesa formular un comentario sobre la primera. Quienes, a mi entender, han trabajado seriamente sobre el colapso, afirman que el riesgo de este último no es para dentro de 100 o 150 años. Sugieren que la etapa crítica a la que debemos prestar atención es la que separa el 2020 del 2050. Hecho mano de la misma metáfora que utilicé antes, literalmente a la vuelta de la esquina. Aún con todas estas cautelas, repito,
¿cuáles son los rasgos previsibles de la sociedad poscolapsista? El primero y fundamental es una reducción dramática de la oferta de energía, que dará al traste con la civilización del automóvil tal y como hoy la conocemos y también con el comercio internacional. No olvidéis que, según una estimación, entre el 80 y el 90% de los bienes que mueve el comercio internacional dependen de los containers, de los contenedores. Y lo más sencillo es que esta herramienta de transporte quiebre más antes que después, al calor de un proceso de genuina desglobalización. Un segundo rasgo importante asumirá la forma de una reducción general de la población planetaria, en el buen entendido de que esa reducción se ajustará a patrones diferentes según unas u otras regiones. Un tercer elemento importante asume la forma de un golpe muy fuerte que padecerán aquellas instancias que se caracterizan por la centralización y por el uso intenso de energía y de tecnología, en lenguaje más llano, los estados, las grandes empresas, las Fuerzas Armadas. El golpe, en fin, será más duro en el caso de las ciudades que en el medio rural. No todas las ciudades lo llevarán, sin embargo, igual. Saldrán mejor paradas aquellas que tienen a su alrededor superficies agrícolas importantes, que cuentan con agua en abundancia, que se hallan en encrucijadas de caminos y que tienen un carácter más bien vetusto y tradicional. El modelo contrario, el de ciudad que padecerá lo indecible al calor del colapso, lo ha aportado ya Detroit, la meca de la industria automovilística norteamericana, que ha experimentado en las 2 últimas décadas su propio colapso. Aunque el escenario, lo he dicho hace un momento, será más llevadero en el mundo rural, no conviene que idealicemos lo que ocurrirá en este último. Pagaremos los efectos, los platos rotos derivados del mal uso de los suelos, de la mercantilización, del uso del monocultivo o, en fin, las consecuencias de la mecanización. Me temo que en realidad no se trata solo de esto. Hace 3 años compartí con Antonio Turiel, a quien antes mencioné, una mesa redonda en Binéfar, un pueblo de la provincia de Huesca, colindante con Cataluña. Siempre que tengo la oportunidad de hablar de estas materias en comarcas que tradicionalmente se describen como deprimidas, suelo subrayar que, paradójicamente, esas comarcas serán las que mejor lo lleven en el escenario del colapso. ¿Por qué? Porque son las que menos dependen de energías y de tecnologías que llegan de lejos. Probablemente en Binéfar, no es una comarca particularmente deprimida, tuve la oportunidad de subrayar las ventajas que se derivan de la preservación de una vida rural importante, de la abundancia de agua y de una baja densidad de población. ¿Cuál es entonces el problema de la comarca de Binéfar? El hecho delicado es que está a 200 kilómetros de Barcelona y en la eventualidad de un colapso general del sistema, lo más sencillo es que se verifique una huida masiva de población de las grandes ciudades y de las no tan grandes, buscando escenarios más llevaderos, de tal suerte que las teóricas ventajas iniciales bien pueden tornarse en lo contrario. En fin, en el terreno económico, lo que cabe augurar es una reducción del crecimiento, el cierre masivo de empresas, el desempleo generalizado, la desintegración de los ya de por sí maltrechos estados del bienestar y la subida de los precios de muchos de los productos básicos. En ausencia de crecimiento, lo más sencillo es que el sistema financiero quiebre y que se revelen problemas severos en materia de sanidad y de educación, con víctimas en las de casi siempre, mujeres, ancianos y niños. ¿Cuál es la cuarta apreciación que quiero haceros? El libro incluye 2 capítulos que pretenden sopesar otras tantas reacciones ante el colapso. La propia de lo que decidí llamar los movimientos por la transición ecosocial y la vinculada con el concepto de ecofascismo.
dejaré claro que no estoy afirmando que son las dos únicas respuestas imaginables ante el colapso. Me interesaba aislar dos percepciones que creo que contribuían a enriquecer el debate. Cuando tengo que resumir el contenido de fondo, tal y como yo lo percibo, de la propuesta de los movimientos por la transición ecosocial, me suelo servir de 6 verbos, algunos de los cuales invocó antes Fernando: decrecer, desurbanizar, destecnologizar, despatriarcalizar, descolonizar y, en suma, descomplejizar nuestras vidas y nuestras sociedades. ¿Por qué, en primer lugar, decrecer? Si vivimos en un planeta con recursos limitados, no parece que tenga mucho sentido que aspiremos a seguir creciendo ilimitadamente. Tanto más cuanto que sobran los motivos para concluir que hemos dejado muy atrás las posibilidades medioambientales y de recursos que la Tierra nos ofrece. Pensad que, según una estimación, la huella ecológica española es de 3,0. ¿Qué significa esto? Significa que para mantener las actividades económicas hoy existentes en España precisamos 3 veces el territorio español. ¿Cómo se mal resuelve este problema? A través de una presión inaudita ejercida sobre los derechos de los integrantes de las generaciones venideras, sobre los derechos de muchos de los habitantes de los países del sur y sobre los derechos de los miembros de las demás especies con las que, sobre el papel, compartimos el planeta. En este orden de cosas, la perspectiva del decrecimiento nos dice que en el norte rico inexorablemente tenemos que reducir los niveles de producción y de consumo, pero agrega que tenemos que introducir principios y valores muy diferentes de los que hoy aplicamos. ¿Cuáles son? En una rapidísima enunciación: la recuperación de la vida social, que hemos ido dilapidando, obsesionadas como estamos por la lógica de la producción, del consumo y de la competitividad. El ocio creativo frente a las formas de ocio siempre vinculadas con el dinero que se nos ofrecen por todas partes. El reparto del trabajo, una vieja demanda sindical que infelizmente fue muriendo con el paso del tiempo. La necesidad ineluctable de reducir las dimensiones de muchas de las infraestructuras que hoy empleamos. La restauración de la vida local en un escenario de reaparición de fórmulas de democracia directa y de autogestión. O, en fin, y por dejarlo ahí, en el terreno individual, la sobriedad y la sencillez voluntarias. Más fácil es explicar el significado del segundo verbo, desurbanizar, o, si quiero retratar la cuestión desde el otro lado del espejo, reruralizar nuestras sociedades. No descubro nada cuando recuerdo que muchos de nuestros abuelos o abuelas abandonaron el mundo rural para pasar a vivir en las ciudades en las que entendían legítimamente que el escenario era más llevadero. Hoy asistimos incipientemente a un proceso de signo contrario. En cualquier caso, las personas que son moderadamente conscientes del riesgo de un colapso general del sistema saben que una de las pocas respuestas eficientes de las que disfrutamos al respecto es la que reclama recuperar muchos de los elementos de sabiduría popular de nuestros campesinos viejos y muchas de las prácticas cotidianas de esos habitantes de los países del sur que nos empeñamos en describir como primitivos y atrasados. Admitiré de buen grado que el tercer verbo, destecnologizar, incorpora cierta dimensión provocadora. Si tengo que utilizar el argumento de manera más mesurada, me limitaré a señalar que creo que estamos en la obligación de analizar críticamente cuál es la condición de muchas de las tecnologías que el sistema generosamente nos regala. No vaya a ser que no tengan esa naturaleza emancipadora y liberadora que a menudo les atribuimos. John Searson es el principal teórico de lo que se llama el anarcoprimitivismo. Es un pensador desmesurado, pero por momentos tengo la impresión de que solo los pensadores desmesurados son realmente interesantes. Searson afirma categóricamente que todas las tecnologías creadas por el capitalismo llevan por detrás la huella de la división del trabajo, de la jerarquía y de la explotación.
Es un argumento serio al que conviene prestar atención. Repito que yo no voy tan lejos. Me limito a exhortar, a analizar críticamente la condición de las tecnologías que nos regalan. He hablado en un cuarto escalón de la urgencia de despatriarcalizar nuestras sociedades. Dentro de unos minutos voy a defender la construcción de espacios autónomos, autogestionados, desmercantilizados y despatriarcalizados. Esos espacios existen ya y en muchos casos han progresado, en efecto, en el terreno de la autogestión y de la desmercantilización, cuando conservan incólumes, en cambio, la mayoría de las reglas del juego propias de la sociedad patriarcal. Según una estimación, el 70% de los pobres y el 78% de los analfabetos existentes en el planeta son mujeres. Siempre digo lo mismo, me parecen porcentajes muy llamativos. No estamos hablando de un 52% de mujeres pobres contrapuesto con un 48% de hombres. Nos estamos refiriendo a la distancia abismal que separa un 70% de un 30%. Según otra estimación, que admito que es de nuevo controvertida, las mujeres realizan el 67% del trabajo cuando reciben a cambio el 10% de la renta. Me temo que en estas condiciones afirmar, como tantas veces se hace, que los problemas atávicos de marginación simbólica y material de las mujeres se hallan en afortunada vía de resolución es literalmente darle la espalda a la realidad. El quinto de los verbos que invoqué es el verbo descolonizar. Tenéis también ahí alguna copia de un libro que publiqué el año pasado con el título Anarquistas de Ultramar. Es un intento de examinar cómo los primeros anarquistas, que procedentes de Europa, pasaron a vivir en los países del sur en las 3 últimas décadas del siglo XIX y las 3 primeras del XX, se relacionaron con un sinfín de comunidades indígenas que desplegaban espontáneamente prácticas de corte libertario o libertarizante. Aunque la casuística correspondiente es muy compleja, la relación no fue particularmente fluida. Voy a partir de la intuición de que de todas las ideologías derivadas de la Ilustración, el anarquismo es la que presentaba el mejor currículum en lo que respecta a la confrontación colonial. Y si el propio anarquismo medio naufragó al respecto, ¿qué no habrá sucedido con los demás hijos de la Ilustración? En cualquier caso, me parece que estamos en la obligación de reconocer el derecho de autodeterminación de los pueblos originarios, de restituir los recursos que en su momento sustrajimos y de aprender de gentes que han mantenido históricamente una relación extremadamente fluida con el medio natural, algo que infelizmente no podemos decir de nosotras. He hablado, en fin, sexto y último verbo, de la urgencia de descomplejizar nuestras sociedades. Hemos aceptado sociedades cada vez más complejas, con un correlato muy delicado. Somos cada vez más dependientes, somos cada vez menos independientes. Mi buen amigo Ramón Fernández Durán falleció en Madrid hace 7 años. En sus 2 últimos libros, casi póstumos, repetía machaconamente una idea. Decía: muchas de las desheredadas del planeta, habitantes de los países del sur, se encuentran, paradójicamente, en mejor posición que la nuestra para hacer frente al colapso que se avecina. ¿Por qué? Viven en pequeñas comunidades humanas. Han mantenido una vida social mucho más rica que la nuestra. Han preservado una relación mucho más fluida con el medio natural y son, en último término, y paradójicamente, mucho más independientes de lo que lo somos nosotras. Pensad, y creo que no pido ningún ejercicio lujuriante de imaginación, que a este lugar en el que estamos, la ciudad de Granada, dejasen de llegar los suministros de petróleo. Todo esto se hundiría literalmente de la noche a la mañana. Si queremos recuperar independencia, inexorablemente tendremos que apostar por sociedades menos complejas. La quinta de mis apreciaciones pretende rescatar el contenido del otro capítulo que dejé medio colgado antes, el del ecofascismo. Ya sé que el término resulta moderadamente sorprendente.
Estamos acostumbradas a concluir que el prefijo eco acompaña siempre realidades saludables o, como poco, realidades neutras. Debo llamaros la atención, sin embargo, sobre el hecho de que en el Partido Alemán Nacionalsocialista, el partido de Hitler, operó un activo grupo de presión de carácter ecologista que defendió la vuelta al mundo rural, que criticó muchas de las consecuencias negativas de la industrialización y de la urbanización, que postuló, en su caso, el despliegue de prácticas vegetarianas, todo ello naturalmente al servicio de una raza elegida que estaba en condiciones de imponer reglas del juego de obligado cumplimiento a los demás. Muchas veces he recomendado, en los últimos años, la lectura de un libro de un periodista alemán llamado Karl Ameri. El libro se titula, en su versión castellana, Auschwitz, el nombre del campo de exterminio nazi en Polonia, comienza el siglo XXI, entre signos de interrogación. La tesis principal que maneja Ameri en esa obra señala que estaríamos muy equivocados si concluyésemos que las políticas que abrazaron los nazis alemanes 80 años atrás remiten a un momento histórico singularísimo, coyuntural y por ello afortunadamente irrepetible. Ameri nos incita, antes bien, a estudiar en detalle hoy esas políticas porque bien pueden reaparecer en los años venideros, no defendidas ahora por ultramarginales grupos neonazis, sino postuladas por algunos de los principales centros de poder político y económico, cada vez más conscientes de la escasez general que se avecina y cada vez más firmemente decididos a preservar esos recursos escasos en unas pocas manos en virtud de un proyecto de darwinismo social militarizado, de ecofascismo. Bien podéis intuir que en el meollo de la propuesta correspondiente hay una discusión fundamentalmente demográfica. Está la idea de que en el planeta sobra gente, de tal manera que se trataría, en la versión más suave, de marginar a quienes sobran, esto ya lo hacen, y en la más dura, literalmente, de exterminarlos. ¿Cuál es la sexta observación que quiero haceros? El libro incluye también un capítulo breve sobre lo que llamaré las percepciones populares relativas al colapso. Un estudio realizado hace poco en Estados Unidos dividía a la población norteamericana en 6 grupos en virtud de su relación con el colapso. Los alarmados, los preocupados, los cautelosos, los desentendidos, los dubitativos y, en fin, los displicentes. Voy a intentar poner un poco de orden en estas categorías para identificar 6 reacciones imaginables delante del colapso. La primera de esas reacciones es la ignorancia. No nos engañemos, hay muchas personas que no saben lo que es el cambio climático o que ignoran que el petróleo se está agotando. En este orden de cosas, el discurso negacionista, alentado por muchas grandes empresas, a buen seguro que ha producido los efectos apetecidos. La segunda de las reacciones asume la forma de un optimismo sin freno, de una fe ciega en que aquello que deseamos se hará realidad, en que será suficiente con introducir cambios lentos, predecibles y manejables, en que aún tenemos tiempo, o en fin, y admito que esto es más difícil de creer, en que tenemos que mostrar confianza en nuestros gobernantes. La tercera de las posturas no es sino un trasunto de la anterior. Implica de nuevo una fe ciega, en este caso, en que aparecerán nuevas tecnologías que nos permitirán abordar problemas que hoy se nos antojan inenfrentables. Me parece que es una actitud muy poco prudente. Y si no aparecen esas tecnologías, ¿qué haremos? Y si llegan tarde, ¿para qué nos van a servir? Y si lejos de contribuir a resolver los problemas, lo que hacen, como tantas otras veces en la historia, es acrecentarlos, ¿cómo reaccionaremos? La cuarta de las posiciones no es otra que el carpe diem, que según una leyenda fue la conducta asumida por muchos de los pasajeros del Titanic, supongo que los más pobres, que, conocedores de que el barco
inexorablemente se iba a pique, decidieron seguir bebiendo champán y bailando un vals. En esencia, el Carpe Diem nos dice que solo debe interesarnos lo que tenemos más cerca en el tiempo y en el espacio. Debemos no prestar atención a todo lo demás. La quinta de las conductas coloca en el núcleo de la reflexión el concepto de culpa, en el buen entendido de que lo hace de dos maneras diferentes. La primera tiene cierto carácter escatológico. Viene a decirnos, la especie humana ha pecado y el colapso no es sino el castigo que merecemos por nuestra conducta. La segunda de las percepciones vinculada con el concepto de culpa se me antoja un tanto egoísta y poco lúcida. Lo que en este caso se nos dice es que los problemas derivados del colapso deben ser afrontados por aquellos que son responsables de la irrupción de este fenómeno, qué sé yo, los gobiernos, las Fuerzas Armadas, las grandes empresas. ¿Por qué acabo de sugerir que, a mi entender, esta no es una perspectiva particularmente lúcida? Es cierto que las responsabilidades al respecto son muy diferentes en el caso de la gente de a pie y de las grandes empresas. Pero debo recordaros que si el dato que manejo es correcto, en España hay 22 millones de automóviles. Sospecho que no todos ellos son propiedad de Amancio Ortega y de la familia Botín. La sexta y última de las respuestas sugiere que nuestra previsible relación ante el colapso alguna relación guardará con el vínculo que mantenemos con la muerte. Todos sabemos que nos vamos a morir, pero la muerte, afortunadamente, no suele ejercer durante la mayor parte de nuestra vida un poder absorbente. Las circunstancias, bien lo sabéis, cambian cuando percibimos la muerte cercana, en nuestro caso, o en el de personas a las que queremos. Hay un análisis clásico sobre el duelo producido por la muerte de un ser querido, el de Elisabeth Kubler-Ross, que identifica 5 fases que bien pueden determinar también nuestra previsible relación ante el colapso. ¿Cuáles son esas fases? La negación, la angustia, la adaptación, la depresión y, en fin, la aceptación. Permitidme que intente resumir lo que acabo de contaros de la mano de 2 ideas matrices. La primera subraya que los habitantes de los países ricos del norte opulento no somos particularmente propensos a renunciar a nuestros niveles de consumo y, en su caso, a aquellas señales que dan cuenta de nuestro estatus social. La segunda alimenta la tesis de que no somos particularmente solidarios con los integrantes de las generaciones venideras, con muchos de los habitantes de los países del sur y, en fin, con los miembros de las demás especies con las que sobre el papel, repito la cláusula, compartimos el planeta. ¿Cuál es la séptima y penúltima observación que quiero haceros? Hace unos años se publicó en Francia un libro en cuyo propio título se subrayaba la existencia de una relación muy evidente entre la crisis de 1929 y la del momento presente. Doy por descontado que cuando este ensayista francés asumía esa comparación, en modo alguno deseaba transmitirnos un mensaje tranquilizador. No debéis olvidar que la crisis de 1929 estuvo en el origen del asentamiento de los fascismos en la Europa de la década siguiente. Estuvo en el origen, si así lo queréis, de la propia Segunda Guerra Mundial. Yo tengo la impresión, sin embargo, de que el diagnóstico, la comparación, queda un tanto cojo. ¿Por qué? Nos hemos acostumbrado a utilizar la palabra crisis en singular para identificar la modulación financiera del fenómeno y olvidamos con demasiada frecuencia que en la trastienda hay otras crisis, ahora en plural. ¿En qué estoy pensando? En el cambio climático, que es una realidad que ya está ahí y que no tiene ninguna consecuencia saludable. En el agotamiento progresivo de todas las materias primas energéticas que empleamos, en los problemas demográficos que castigan en singular a determinadas regiones del planeta, en el mantenimiento de la situación de postración que siguen padeciendo tantas mujeres, o en fin, y por dejarlo ahí, en la prosecución del expolio de los recursos humanos y materiales de los países del sur. Si cada una de estas crisis, por separado,
es suficientemente inquietante, la combinación de todas ellas, a mi entender, resulta literalmente explosiva. ¿Cuál es el escenario de fondo de este debate? El capitalismo es un sistema que históricamente ha demostrado una formidable capacidad de adaptación a los retos más diferentes. La gran pregunta hoy es la relativa a si no estará perdiendo rápida y dramáticamente los mecanismos de freno que en el pasado le permitieron salvar la cara. Si llevado de un impulso, al parecer incontenible, encaminado a acumular espectaculares beneficios en un periodo de tiempo muy breve, no estará cavando su propia tumba, con el agravante, claro, de que dentro de la tumba estamos nosotras y puede desmoronarse sobre nuestras cabezas. Lo digo de una manera más. Uno puede y debe criticar agriamente al capitalismo por entender que ha sido de siempre un sistema injusto, excluyente y explotador. Pero convengamos en que al mismo tiempo ha sido un sistema razonablemente eficiente. ¿En qué sentido? En el sentido de que ha permitido garantizar que la mayoría de los empresarios obtuviesen los beneficios que deseaban alcanzar. Hoy ni siquiera esto es evidente. Estos neoliberales, o muchos de ellos, que han rechazado orgullosamente todo tipo de intervención de los poderes públicos en la economía en las 3 últimas décadas, ¿qué es lo primero que han hecho cuando las cosas han venido mal dadas? Utilizar el teléfono para demandar las ayudas preceptivas de ministerios, consejerías o ayuntamientos. ¿Qué mejor indicador de pérdida de eficiencia básica? La propia imprevisión con la que el capitalismo obsequia, proyecto ecofascista al margen, a la crisis ecológica, me parece que nos emplaza delante de la conclusión de que el sistema se adentra a marchas forzadas en una etapa de corrosión terminal. En los círculos en los que yo me muevo, lo del colapso suscita, si así lo queréis, 2 reacciones diferentes. La primera es crudamente realista y nos dice que no nos queda más remedio que aguardar a que llegue el momento del colapso. ¿Por qué? Porque será la única fórmula que permita que la mayoría de las personas con las que convivimos tome nota de sus obligaciones. Este primer horizonte es, sí, crudamente realista, pero por un lado tiene un alarmante proyecto desmovilizador y por el otro parece ignorar que el colapso, por definición, se traducirá en una multiplicación espectacular de los problemas y en una reducción paralela de la posibilidad de afrontarlos. La segunda de las respuestas exhibe una condición voluntarista, en la medida en que disfruta de un apoyo social muy limitado. Nos dice que tenemos que salir con urgencia del capitalismo y que lo que hoy está al alcance de nuestra mano, permitidme que subraye esta cláusula, no es estrictamente mi proyecto, es lo que creo que está hoy al alcance de nuestra mano, es abrir espacios autónomos, autogestionados, desmercantilizados y ojalá también despatriarcalizados. Dije antes que esos espacios existen ya. Estoy pensando en lo que suponen muchos grupos de consumo, algunas ecoaldeas, las cooperativas integrales, las formas de banca ética y social que han ido germinando o el incipiente movimiento de trabajadores que en régimen autogestionario cooperativo se han hecho con el control de empresas que estaban al borde del cierre. Yo tengo buena relación personal y muchas disensiones con algunos de nuestros economistas socialdemócratas más conocidos, que siguen empeñados en convencerme de que la máxima urgencia es, qué sé yo, y por ejemplo, construir una banca pública. Estoy obligado a formular al respecto una pregunta insidiosa. ¿Cuánto tiempo nos queda? Si el diagnóstico que he invocado antes, ese que identifica una etapa crítica que separa el 2020 del 2050, es certero, está servida la conclusión de que estamos en la obligación de modificar rápida y drásticamente las reglas del juego imperantes en nuestras sociedades. Esos espacios autónomos que acabo de defender, desde mi punto de vista, solo alcanzarán sentido pleno si se confederan entre sí y si acrecientan su dimensión de confrontación con el capital y con el Estado, en el buen entendido de que, de nuevo, hay diferencias de opinión en lo que respecta a para qué van a servir. Hay quienes responden diciendo, nos servirán para esquivar el colapso. Y hay quienes, probablemente más lúcidas, replican, nos servirán como escuelas
para movernos en el momento, en el escenario posterior al colapso. ¿Cuál es la octava y última de mis observaciones en forma de 4 rápidas conclusiones? ¿Qué dice la primera? Si alguien me preguntase si vamos a ser capaces de esquivar el colapso, responderé que en mi intuición la respuesta es no. Lo que está al alcance de nuestra mano es mitigar algunas de sus consecuencias más negativas y postergar un poco en el tiempo su manifestación, aunque no sé si esto último es una ventaja o un inconveniente. Hay un libro de un norteamericano, John Michael Greer, de título moderadamente humorístico, que creo que conviene que rescate. Dice el título: colapse ahora y evite aglomeraciones. Igual, buscar el horizonte del colapso, ya que este último se va a producir, no deja de ser una recomendación sugerente e interesante. ¿Cuál es la segunda de las conclusiones? Estoy obligado a identificar una habilidad ingente del sistema que padecemos, la de conseguir que no nos hagamos las preguntas realmente importantes. Propongo un ejemplo de lo que quiero decir. El discurso dominante afirma que debemos buscar nuevas fuentes de energía que nos permitan mantener esto que hemos alcanzado y, en su caso, acrecentarlo. ¿Cuál es la pregunta principal que consiguen que no nos hagamos? ¿Realmente nos interesa mantener esto que hemos alcanzado? ¿O obtendríamos provechos ingentes derivados de prescindir de muchos de sus elementos? Imaginaos que mañana el presidente de la Federación Rusa, el señor Putin, una suerte de Che Guevara del siglo XXI a los ojos de algunas mentes esclarecidas, afirmase que su país ha descubierto en las aguas del Océano Glacial Ártico una gigantesca bolsa de hidrocarburos llamada a permitir que el consumo planetario de energía se mantenga conforme a los niveles actuales durante una década más. ¿Alguien piensa en serio que aprovecharíamos esos 10 años para repensar críticamente la sinrazón de nuestras sociedades? Doy por descontado que dentro de una década tendríamos que afrontar los problemas en términos muy similares a los que nos vemos en la obligación de aplicar hoy. ¿Cuál es la tercera de las conclusiones que anunciaba? Tengo la impresión de que en los años venideros van a ser muchos, muchísimos los procesos que van a experimentar una formidable aceleración. De tal manera que muchos de los conceptos de los que nos hemos servido durante décadas y que mal que bien nos otorgaban certezas, van a dejar de sernos útiles. Permitidme que al respecto rescate una anécdota que tuve muy presente 2 décadas atrás, pero que después, por razones que desconozco, se desvaneció de mi cabeza. La historia cuenta que a finales de la década de 1990, en Estados Unidos se rodó una película cuyo argumento principal era que Albania le declaraba la guerra a Estados Unidos. En una tertulia de intelectuales en Francia, en la que había un albanés, procedieron a discutir si esa película se podía proyectar en Albania o, por el contrario, hería sentimientos nacionales profundos. Unos pensaban lo primero, los otros defendían lo segundo. Lo cierto es que el albanés estaba callado. Cuando el tono de la conversación fue bajando, se escuchó la vocecita del albanés que se limitó a decir: en Albania no hay cines. Toda esta hermosa discusión sobre si la película se podía proyectar o no pendía de un elemento material que no estaba sobre el terreno. Sospecho que en Albania no hay cines es una frase que vamos a tener que utilizar muchas veces en los próximos años. ¿Cuál es la cuarta y última de mis conclusiones? De un tiempo a esta parte me declaro inmerso en una lucha sin cuartel contra los proyectos realistas. Cuando escucho que alguien dice: es que eso que estáis defendiendo no es realista, se me disparan todas las alarmas. No hay, a mi entender, mejor ejemplo de las miserias del realismo que la transición política española, materializada en 2 grandes partidos
que se han turnado en el gobierno y han hecho fundamentalmente lo mismo, en 2 cúpulas sindicales que infelizmente no se oponen a nada y en una plétora de medios de comunicación que repiten monocordes las mismas monsergas y manipulaciones. Hay una frase muy sonora y un poco descortés de Bernanos, el novelista católico francés, que creo da en el clavo de la cuestión. La frase dice: el realismo es la buena conciencia de los hijos de puta. Invocan la realidad como si viniese dada por la naturaleza y fuese literalmente inmodificable, cuando con toda evidencia esa realidad que invocan la han diseñado ellos mismos en descarado provecho de sus intereses más ruines y mezquinos. En estas condiciones me temo que no nos queda más remedio que ser orgullosamente no realistas. Gracias por haberme escuchado.